Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase de El legalismo enemigo de la gracia. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Me da mucha alegría poder participar del caminar en que ustedes van teniendo con la palabra de Dios. Y pues es un regalo para mí realmente estar aquí. Entonces, hoy estamos hablando en la lección número 2. Este curso tiene, si ustedes se acuerdan, eh, 9 lecciones y en la primera lección estuvimos aprendiendo en lo que significaba el legalismo y pues que ese legalismo es enemigo de la gracia. Eh, También aprendimos que la gracia es el amor inmerecido de Dios, mientras el legalismo es el uso excesivo de la ley para obligar a las personas. Desafortunadamente, muchos creen que la enseñanza de las obras para ser salvos, y pues esa es la idea del legalismo, que ataca la gracia de Dios. Hoy vamos a ver cómo llegamos a la fe y descubrimos que la fe es un regalo de Dios, que el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestros corazones, gracias al Señor por ese don precioso. Entonces, hoy el curso, la clase va a rodar alrededor de Efesios 2 del 1 al 3 realmente, no del 1 al 10 sino del 1 al 3. Entonces, bueno, como siempre vamos a arrancar con oración, dándole gracias al Señor. Oramos. Dios Padre Celestial, por la naturaleza pecaminosa que heredamos, nacimos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias porque enviaste al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. A ti te damos toda la gloria, no solo por el perdón, sino también por el regalo de la fe. En el nombre de Jesús, oramos. Entonces, en el video de tareas, ¿se acuerdan que el pastor Acosta hablaba de una historia? Una historia de un cerdito y un dueño del cerdito. El cerdito era un cerdito buena gente a veces y simpático y en otras veces no tan simpático, así como travieso y cansón. Y en una de esas estaba el dueño del cerdito cerca de un acantilado al lado de un pozo y el cerdito no le pareció nada malo divertirse y empujar a su dueño. El niño ha caído al precipicio y pues no había manera de salvarlo en la profundidad de ese pozo. Llegaron los compañeros porque lo echaron de menos y lo salvaron. Pero sin embargo, mientras lo salvaban, Pedro pensaba que se llamaba el niño Pedro. Hombre, yo debería haberme salvado solo, porque si hubiera sido el héroe del pueblo, hubiera sido la noticia de que yo pude salir del hoyo. Pero no, me salvaron porque no podía hacerlo. Eso se parece mucho a lo que nos pasa todos los días con la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y es que pensamos que podemos hacer algo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo nuestro corazón nos trae la idea de que somos capaces de hacer algo al respecto. Entonces, la primera pregunta de hoy es, ¿qué deseó Pedro de ser sacado del hoyo? Ya yo lo dije, pero ¿qué quería él? Alguien. Miguel. Sí, profesor. Y Pedro estaba frustrado por no poder salir solo del hoyo. Él quería glorificarse. Ujú. Si yo hubiese salido solo, la gloria sería para mí, decía. Por más que sabía que era imposible salir solo. Igual él Ajá. quería gloria. Muy bien. Ana. Sí, abundo con lo mismo compañero. Eh, Pedro pensaba que él solo por su fuerza, él podría, si le hubieran permitido salir solo, y a veces también nosotros, es lo mismo que nosotros, a veces pensamos por nuestra forma, tenemos problemas y circunstancias y podemos hacerlo solo y no contamos con Dios, Ujú. pero que eso es la vanagloria que el enemigo de las almas le pone a las personas Muy bien. para que no piensen en el Señor. Muy bien, muy bien, Ana.
Bienvenida, Carmen, buenos días. Entonces, sigamos aquí. ¿En qué nos parecemos a Pedro? Ya por ahí Ana estaba diciendo en qué es lo que pasa con nosotros y nuestro corazón. Nos parecemos a Pedro en que somos seres humanos, en que el ser Oye, humano peca por lo mismo. Ana, sí, de la manito levantada. Cruz. que la Cruz. estoy tratando de bajar, Ah, pero ok, sí, eso Cruz. mismo, es que es la vanagloria que tiene el ser humano, que a veces cree que puede hacer las cosas por uno mismo Ajá. y del Señor, ¿verdad? Que no piensa, y también a veces no espera el egoísmo, que no lo deja pensar de que necesita ayuda. Eliseo, veo que tiene la mano Esto, levantadita. Sí, mi estimado pastor, pues yo pienso que también tenemos la idea de que nosotros buscamos a Dios, pero no entendemos que Él nos encontró primero, tal vez. Bueno, tal vez es así, ¿no? Es así. Sí, él nos encontró primero, definitivamente. Muy bien a todos. Cruz. Y pues ya algunos lo han dicho, ¿cuál es la conexión entre esa historia de Pedro y su cerdito y la salvación espiritual? Ya lo hemos mencionado. Ana. Y como nosotros queremos hacer lo que es que estoy luchando y no puedo bajar la mano. Ya la había bajado y la volvió a poner. Muy bien. Miguel. sí, que nosotros también queremos hacer cosas por nuestra salvación. Antes yo quería, después con ustedes, con la Academia Cristo, aprendí que no, ¿no? Que es Él el que nos guía, Eso nos nos salva. transforma, nos cambia, nos lleva y nos ayuda espiritualmente en nuestra transformación. Muy bien. Nosotros estamos muertos en el pecado y completamente opuestos a Dios. La naturaleza humana es esa. Nuestra naturaleza nos impide estar cerca de Dios. Si fuera por nosotros, realmente no podemos, no se puede, es imposible, no podemos cumplir con la ley. Solo a través de Jesús y la fe en Él es que podemos salvarnos. Entonces, el primer objetivo de la lección del día de hoy es usar Efesios, capítulo 2 del 1 al 3, para demostrar que el ser humano no puede creer en Jesucristo sin la obra del Espíritu Santo. Ya ves. O sea, no es nosotros, no somos los que creemos o tomamos la decisión de creer, es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Voy a pedir un voluntario para que lo lea. ¿Quién? A ver, Jonathan. Bueno, Sí, adelante, Jonathan. Puedes leer. Son 2 páginas. a ustedes Él le dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo participaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en la conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Entre ellos, entre ellos, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como lo demás. Muchas gracias, Jonathan. Pues vemos cómo el apóstol Pablo aquí habla de lo que vemos antes, ¿no? Según Efesios 2, 1, 3, ¿cuál es nuestra condición? Sin Dios. Muerte espiritual. Ajá, muy bien. Miguel, Estábamos en este mundo espiritualmente cegados por el diablo, muertos, muertos, ciegos, cegados, muertos, incapaces de hacer algo, encontrar algo, de ver algo, ¿cierto? enemigos de Dios. Enemigos de Dios, efectivamente. Y vemos aquí cuál es nuestra condición sin Dios. En el versículo número 1 vemos
Estábamos muertos en sus delitos y muertos pecados. delitos y pecados. En el versículo 2 habla de el príncipe del poder del aire, el diablo. Y éramos por objeto naturalezas de la ira como los demás. O sea, estábamos vivos físicamente en cuerpo, pero completamente muertos espiritualmente. Y hay otros ejemplos que podemos ver en la Biblia de lo mismo, ¿no? En Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó. No somos nosotros los que lo encontramos. Él nos llama a nosotros. Él nos encuentra. Es su gloria, no la nuestra. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que, que han recibido. Y seguimos mirando la Biblia y seguimos encontrando más cosas en referencia a nuestra condición sin Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tiene que discernirse espiritualmente. O sea, no podemos discernir la palabra de Dios si no es con ayuda del Espíritu Santo. En la segunda de Corintios 4:4 dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es imagen de Dios. Es el diablo el que está ahí. También podemos ver en otros dos ejemplos, en Primera de Pedro 2:25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se les han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. En la primera de Juan 3:10 también dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Y podemos seguir mirando más ejemplos en la Biblia. La Biblia básicamente grita lo que nosotros a veces no queremos hacer y es entender que estamos donde estamos por Jesucristo y la gracia de Dios, que nada de lo que tenemos es nuestro, todo ha sido dado por Dios. Entonces dice en Efesios 5:8, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Aquí hablamos del agradecimiento que tenemos hacia Dios por lo que hemos recibido gratis. No, no lo merecíamos, no es para nosotros. Jesucristo lo ha ganado. Romanos 8:7 también dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino tampoco, ni tampoco pueden. O sea, por nuestro propio esfuerzo, no podemos cumplir con la ley de Dios. Eso lo mirábamos cuando hablamos de legalismo. No podemos cumplir con la ley de Dios y eso crea desesperación, eso crea la intención de alejarse de Dios porque no siento que tenga salvación. Todas estas descripciones que hemos hecho están en la Biblia, muestran que no somos libres espiritualmente, que nuestra voluntad está esclavizada al pecado y está en oposición de Dios. Esa naturaleza pecaminosa es un pecado heredado, un pecado original, un pecado cometido por una persona. Y lo vemos en Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También habla de eso en Salmos 51:5. Dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Todos venimos sucios de pecado desde nuestra concepción. Estamos sucios de pecado. A veces las personas dicen, no, pero el bebé es tan bello, precioso. El bebé también eh, es pecador y necesita precisamente un salvador. Por eso nosotros creemos en el bautizo de los infantes. Sigamos aquí. Si por nuestra naturaleza somos espiritualmente, ¿qué somos incapaces de hacer? ¿Qué creen ustedes? Ya hemos hablado. Miguel, ¿quieres hablar? Tienes la manita levantada.
Sí, salvarnos por nosotros mismos, somos incapaces. Ok. Si no fuera por Cristo, no podríamos. Es un regalo que no merecemos, porque somos todos pecadores, pero Él nos dio ese regalo por amor. Ujú. Imaginémonos un cadáver. ¿Se puede mover? ¿Puede decir algo? Imaginémonos alguien que no cree espiritualmente. ¿Podrá creer si el Espíritu Santo no lo empuja a hacerlo? Nosotros somos incapaces de poder llegar a la fe por nuestra propia decisión o fuerza humana. Solamente Dios puede. El Espíritu Santo hace ese milagro. Entonces, Ahí vemos el legalismo. ajá, ahí vemos el legalismo. Como a veces la gente Todo lo piensa contrario. que, Ellos exacto, que piensan que haciendo cosas estamos ganando la fe o la salvación. Y resulta que no hay precio que podamos pagar. Entonces, somos completamente incapaces ya de decir, ya hemos visto varios ejemplos en la Biblia que dicen que somos completamente incapaces, que Dios nos ha rescatado del pecado y que definitivamente no nos podemos ver. Entonces, ¿cómo llegamos a la fe? ¿Cómo podemos llegar a la fe? Entonces, vamos a leer al respecto. Entonces, en Efesios 2 4 10 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida justo, junto con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado y también junto a Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo, Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Jesucristo. Qué bella promesa. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Dios, Jesús, en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las cuales Cristo preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El diseño de Dios es que nosotros sirvamos a los demás y honremos a Dios. Sin embargo, esas obras no son para que la gente saque pecho, ¿no? Yo hice más, tú hiciste menos, yo soy mejor, tú eres peor. Todos somos iguales de pecadores. Y vemos aquí en el versículo 4 cómo el amor de Dios es abundante y la misericordia también. Si fuera por nuestros pecados estaríamos condenados. Llegamos a la fe por gracia. Y eso también lo podemos ver en otros versículos de la Biblia, como Romanos 10:17 que dice, así que la fe proviene de oír la palabra del Señor, y el oír proviene de la palabra del Dios, de la palabra de Dios. En la primera de Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Eso es posiblemente el extracto bíblico más claro en ese respecto. Nadie puede llegar a la fe por decisión personal. Es el Espíritu Santo quien primero obra la fe para que podamos creer y confesar a Jesús en nuestro Salvador. Y pues Jesús está de acuerdo con esa idea. Si vemos lo que Jesús le dijo a los apóstoles y a la gente, decía en Juan 15:16, dijo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. También dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Y también lo vemos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Si vamos a Jesús no es porque somos buenos o porque decidimos seguir a Jesús y encontramos a Jesús nosotros mismos. No, es el Señor el que nos da ese beneficio. En resumen, el hombre no es capaz de creer en Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y Martín Lutero dijo alguna vez, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo
que me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A mí me encanta esta foto de la ovejita perdida y Jesucristo buscándola atrás. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos estudiado? Eliseo. Mi estimado pastor, y en ese sentido de que ya hemos sido salvados ante nuestro propio pecado y pensamiento pecaminoso, ¿cómo no caer en la idea de que ya somos salvados, pues ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Ya tenemos que andar disfrutando la vida porque ya sí hemos sido salvados. ¿Cómo no caer mucho en ese tipo de circunstancia, pues, mi Digamos que hay estimado? muchas personas que dicen que el hecho de que ya ustedes, los cristianos, han sido salvados, les da a ustedes licencia para hacer lo que quieran. Y en los tiempos primitivos hubo unas personas que decían, no, ya mi espíritu está salvado, mi cuerpo puede hacerle con él lo que quiere, entonces pecaban en contra de Dios. Eh, pero Dios nos dice en la Biblia que Él, ¿para qué nos quiere? ¿Sí? Él nos quiere para servirlo, nos quiere para servir a nuestro prójimo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, y sabemos que dice la ley al respecto, que es lo que Dios quiere. Entonces, si se nos olvida la deuda que pagamos, y es que tenemos la salvación sin hacer absolutamente nada, pues ese agradecimiento no existe. ¿Sí? Entonces... Yo creo que es la persona que dice, yo me salvé, pero puedo seguir pecando, está realmente olvidándose que la culpa y la razón de su pecado o sea, no, la salvación no es lo que hiciste, ¿no? Sino la salvación es lo que Jesús vino a hacer por ti porque tú no eres capaz de hacerlo. Y por esa razón tú te motivas a querer compensarle al Señor ese beneficio que tienes infinito. Entonces, lo normal por ahí, en la Biblia dice, la fe sin obras está muerta. No, no significa que las obras te salvan, pero tu fe se disminuye y cuando aumenta los productos del Espíritu Santo se ven, ¿sí? Entonces, toda la gracia es del Señor, la gracia no es nuestra, luego nuestras obras no compran absolutamente nada, nuestras obras simplemente son una muestra de agradecimiento por tener esa salvación gratis, no haber hecho absolutamente nada. Y el Señor nos hace caminar siempre lejos del pecado. Es decir, la vida con Dios es 180 grados eh, a la vida en el pecado. O sea, el que diga que está en pecado contundentemente y lo hace con conciencia, no puede decir que está con Dios. ¿Sí? O sea, es una, eh, ¿cómo se puede decir? Una dicotomía, ¿no? No existe las dos cosas. Entonces, si tú estás la gracia del Señor le hace creer que estás salvo por Jesucristo. Esa motivación tuya de estar agradecido con el Señor te mueve a hacer cosas buenas, no a hacer cosas malas. ¿Sí? Hasta ahí entendí la respuesta. Wilmer, bienvenido. ¿Alguna otra pregunta? Tengo Cruz, tiene la manita levantada. Ajá, profesor, buenos días y buenos días Buenos para días. todos. Dios nos continúe bendiciendo. Sí, hermano, nada más acotar algo. Usted sabe que para nosotros eso es maravilloso, como dice el versículo 8 del texto que estamos viendo. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Bueno, en Ah, el caso de Pedro, el caso de Pedro que vimos anteriormente, vemos que él dice, si yo me hubiera salvado yo solo, así mismo pasa con muchas personas, hermano, que no es que él sabía, no es que él creía que se podía salvar solo, nosotros sabemos, o sea, en el caso de las sectas, algunas sectas, saben que no se pueden salvar solos, porque si no, Pedro se hubiera salvado, ¿verdad? Ellos saben que no se pueden salvar solos, sin embargo, siempre están argumentando eso, buscando algo de que sí pueden, de que sí pueden, de que sí pueden. Y resulta que la fe y la justificación de nosotros está en esa humildad, en decir, no puedo y es Jesucristo mm, el que que nos nos salva. salva. Ujú. Es allí donde comienza esa fe maravillosa cuando le reconocemos el valor de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias, Cruz.
Sí, efectivamente, no somos nosotros los que hacemos la obra. Hay lo que le pasó a Pedro con su cerdito es precisamente lo que está pasando acá. Yo empiezo mi corazón dice, no, yo puedo hacerlo, yo soy capaz de, pero no, realmente no lo eres, no eres, solamente Dios puede. Muy bien, veo que tiene la manito levantada Miguel. Sí, pastor, una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa con esas iglesias no legalistas y qué pasa con su congregación, ¿no? Sabemos que están como perdidos, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la gente que va a esa iglesia? ¿Qué pasaría con la gente que va a la iglesia? Pues hombre. A ver, hay personas que creen el mensaje o tienen claro el mensaje de salvación desde el principio y tal vez van a la iglesia para sentirse mejor. Pero decir todos ellos se van a condenar, no podríamos decir, solamente Dios sabe qué hay en los corazones de las personas. Incluso alguien me preguntaba, bueno, ¿y un católico se puede salvar? Pues hay algunos de ellos que creen que tienen la verdad clara y saben por qué están salvos. Luego irían al cielo, pero los demás no. Pero quién sabe, solo Dios sabe. ¿Sí? Cuando hablamos de la iglesia invisible es por eso, solamente Dios sabe. Pero lo que podemos saber es que si no es bíblico y está en contra de este mensaje de salvación, si la persona cree que sus obras lo van a llevar al cielo y llega al cielo a decir, yo fui bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, no entiendo por qué puedo ir al infierno, pues ya sabemos qué va a pasar con él, ¿no? No está fundamentada su salvación en Jesucristo, sino en sus propias obras. Ya sabemos qué van a pasar con ellos. Pero no podemos ser generales en decir todos los que están en aquella congregación, todos se van a hundir en el infierno, porque no entendemos bien y no tenemos esa capacidad que tiene Dios de ver los corazones de la gente. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos que entendemos cuál es la verdad? Pues proclamarla, ¿no? Decirla, y que el Espíritu Santo los Claro. toque, que la palabra los toque. Acuérdense que no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, ni siquiera la obra de salvación con las demás personas. Somos el vehículo que utiliza el Espíritu Santo para hacer eso. Entonces nuestra misión es dejarnos manejar por el Espíritu Santo y que Él haga su obra. Nosotros simplemente somos unas herramientas que Él utiliza para eso. Gracias, pastor. Señor, con mucho gusto. Gracias por Entonces, vamos a el segundo objetivo de esta lección. Vamos a hablar de qué es la teología decisionista y por qué es peligrosa. ¿Sí? El problema aquí es que la gente se condena si creen esto. Entonces es peligrosa, peligrosa. Entonces, la teología decisionista enseña que el hombre tiene la capacidad espiritual para aceptar o decidir seguir a Dios. Estamos hablando de lo que mucha gente habla de conversión. Los creyentes que tienen el Espíritu Santo toman decisiones todos los días para seguir a Cristo. El decidir y aceptar de qué hablamos aquí es la conversión. Esto enseña que el ser humano tiene la capacidad espiritual para abrir su corazón, para aceptar o decidir seguir a Jesucristo. Acepta a Cristo, toma su decisión para creer y serás salvo. Muchas iglesias dicen. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenará con él, y él cenará conmigo. Aquí vemos cómo es él el que nos llama, no somos nosotros. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Deuteronomio 30:19-20 dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es vida para ti y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. ¿Por qué es incorrecta la teología decisionista? La teología decisionista es parte de la idea de que todos tienen un libre albedrío, pero la Biblia enseña que por naturaleza somos esclavos ¿de qué? Del pecado.
Solo después de que el Espíritu Santo obra en fe en nuestro corazón, el creyente tiene la libertad de elegir a Jesucristo o elegir a Dios. O sea, esa es la diferencia. Yo no decido seguir a Dios, Dios me da la capacidad de seguirlo. En Efesios 2, 1, 3 dice, todos los otros pasajes hablan sobre nuestro estado natural y naturaleza pecaminosa. Al igual que el hombre físicamente muerto no puede decidir o seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede seguir a Jesús. El Espíritu Santo es quien tiene que actuar primero, no al revés. No es que yo creo y entonces el Espíritu Santo entra en mí, no. El Espíritu Santo ya entró en ti, tú puedes, ¿ok? ¿Por qué es peligrosa la teología decisionista? ¿Qué creen ustedes? Eliseo. Mi estimado pastor, entonces se puede entender que primero o Jesucristo nos da a conocer de Él, ya nosotros decidimos si lo aceptamos o no, porque tal vez lo peligroso es pensar que es al revés, Sí. que nosotros lo aceptamos a Él Ajá, primero, ajá. ¿no? Sí, efectivamente, el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder ver eso, pero nosotros decidimos seguir o no, ¿sí? Es la parte que confunde a la gente un poquito, ¿sí? Tú puedes rechazar a Jesucristo, ¿sí? Después de que lo conoces puedes rechazarlo o puedes seguirlo, ¿sí? Pero esa capacidad de discernimiento es dada por el Espíritu Santo. Miguel. Sí, es peligrosa porque le da la decisión al hombre. Ujú, La humanidad nuestra toma poder ahí y no le dan todo el poder a Jesús, muy como bien. que Él nos acepta, ¿no? Él nos busca. Sí, necesita de nosotros. Nosotros tenemos algo que decir. Jonathan, tiene la manita levantada. Tengo una duda ahí que me confunde. Eh, ¿Cómo, si una persona está muerto en Espíritu Santo, perdón, está muerto en delito y pecado, cómo el Espíritu Santo, no entiendo cómo obraría el Espíritu Santo ahí si aún no lo recibió? Es, ¿Cómo? es, La persona no recibe el Espíritu Santo entra en la persona y la persona se despierta de esa muerte espiritual, de ese pecado. Entonces, y la palabra de Dios es la que tiene ese poder, ¿sí? Alguien hablando con la persona puede tocarle una fibra de su ser y el Espíritu Santo entrar en su corazón y él se da cuenta que está en pecado y él se da cuenta que está lejos de Dios y cuando le declaran entonces el Evangelio, se da cuenta que su salvación es gratis, ¿sí? Y empieza su caminar. Pero la persona por sí misma no lo puede hacer, ¿sí? Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Bien, el Espíritu Santo convence, sería, de Sí, el pecado. Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios en la persona. No es la persona, ya renuncié al pecado, entonces ya acepté al Señor. No, el Espíritu Santo abrió tu corazón, te tocó de manera que ahora entiendes que eres un pecador, que necesitas un Salvador y que esa fe en Jesucristo es la que te lleva al cielo. Muy bien, ok. Entonces, la teología decisionista es peligrosa, ¿por qué? Porque es legalismo, es el uso o el énfasis excesivo en la ley. Otra cosa que ya hemos mencionado, promueve el orgullo humano, o sea, le da la gloria al ser humano. Yo me levanté ese día y leí, acepté al Señor y a partir de ese momento yo soy salvo. O sea, no, no eres tú el que hace que seas salvo, es la fe en Jesucristo dada por el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios. Le da al diablo la oportunidad de generar dudas. ¿Por qué? Porque depende de mí y yo no soy perfecto. Si empiezo a analizar mis acciones, ¿será que yo sí acepté realmente a Jesucristo completamente o yo tengo dudas al respecto? ¿Sí? Despía el enfoque en Jesucristo. Cuando la decisión de salvarme es mía, ¿quién tiene la gracia? ¿Quién tiene el papel protagónico? Yo. ¿En vez de quién? Jesucristo. Él es el que bajó a la tierra, se hizo hombre, cumplió toda la ley, se aguantó todo lo que le hicimos, lo matamos en la cruz
resucita y nos salva, Él fue el que hizo todo, no somos nosotros, no somos los actores de esta novela, es Jesucristo. Y pues lo último y más grave es que le robó la gracia a Dios, o sea, elimina el poder de Dios de la ecuación. O sea, muchas iglesias que hablan de que tú debes aceptar a Jesucristo, eres tu decisión y si no lo hace no tienes suficiente fe, está poniendo todo, yo no siento nada, no siento al Espíritu Santo y muchas veces hablan de esas emociones, ¿no? Que tienes que sentirte emoción en tu corazón para saber si el Espíritu Santo está ahí. No. Dios está en todas partes. Dios siempre quiere la salvación de todos nosotros. Luego, así no lo sienta, Él está ahí, ¿sí? Él es capaz de hacerme salvo y hacerme ver la salvación en Jesucristo. Pero eso no significa que va a venir con sentimientos o con emociones o que va a ser algo que va a ser visto por todos con una gran luz. Eso no es lo que dice la Biblia. Que Dios está en todas partes, quiere la salvación de todo el mundo y por eso todos tenemos ese regalo que Él nos quiere dar. Lo tenemos que seguir después de que nos han revelado esa verdad a nosotros. Entonces, la verdad nos da paz. Cuando empezamos a entender que Dios fue el que nos escogió, o sea, no nosotros, que la conversión es 100% la obra del Espíritu Santo y no es nuestra fe, y nuestra fe es segura en Él. Cuando el diablo siembra duda, estamos completamente convencidos porque regresamos a esa verdad que tenemos. Y cuando hablamos sobre nuestra salvación, siempre queremos enfocar a Dios como nuestro Salvador. Nuestra salvación es de Él, es de Dios, y damos la gloria a Él y no a nadie más. En vez de decir, he aceptado o he decidido, podemos usar el lenguaje de la Biblia que dice, estaba muerto, ciego y perdido, pero el Espíritu Santo me dio el regalo de la fe. ¿Sí ven la diferencia? El reconocimiento que estamos haciendo. Estaba muerto, ciego, pero el Espíritu Santo me ha dado el regalo de la fe. Esto es básicamente lo que queremos compartir con los demás cuando hablamos de qué hemos recibido, ¿sí? Ahí no estamos dándonos a nosotros la fe cuando decimos yo me convertí o yo recibí o yo decidí, yo encontré a Dios, yo encontré al Espíritu Santo, yo encontré a Jesús. No, estaba muerto, ciego, era enemigo de Dios y el Espíritu Santo me despertó. Y ahora trabajo y veo lo que Dios quiere que haga. ¿Preguntas hasta ahí? Por último, en esta sección, en Efesios 2, 8, 9, podemos leer, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Ya lo hemos leído antes. Muy importante. Cuando las obras hacen parte de la ecuación, las personas empiezan a verse diferentes. Unos somos menos o más personas que otras, o menos o más pecadores, precisamente porque estamos midiendo nuestras obras. Y las obras no son para medir, las obras son para simplemente alabar al Señor. Y las buenas obras son buen vistas por Él, pero no son contadas por nuestra salvación. Es simplemente la forma muy pequeña en la que nosotros podemos agradecer al Señor por lo que tenemos. Ahora, ¿hay preguntas hasta ahí? Eliseo, tiene la manito levantada. Mi estimado pastor, entonces cuando leemos de cuando los discípulos estaban esperando ya al Espíritu Santo para empezar a predicar, es porque obviamente ya habían conocido a Jesucristo directamente ellos. Es correcto así, ¿no? Para que no Pues se malinterprete. ellos caminaron con Jesús en su tiempo en persona, ¿no? Ellos vieron a Jesús en persona. Sin embargo, si ustedes miran la Biblia, ellos todavía no estaban tan seguros de quién era Él, ¿sí? No toda la verdad que existía en que Jesús se les manifestaba estaba clara. Y cuando viene el Espíritu Santo, todo se abre. Y después Jesús, acuérdense que Jesús también les enseña después de la resurrección más cosas a ellos. O sea que realmente ellos creían en Jesucristo, eso lo dio el Espíritu Santo, pero el conocimiento de otras más cosas no era algo que tuvieran ya de facto por estar con Jesucristo. Jesucristo les fue enseñando. Por eso nosotros tenemos que profundizar nuestra fe en la Biblia, y seguir leyendo lo que el Señor reveló en la Biblia para nosotros. Es muy importante estar pegado a la palabra del Señor
para seguir creciendo en el conocimiento que Él quiere que tengamos. Si el hecho de que yo crea en Jesucristo y sea salvo, eso es lo único que necesito para entrar al cielo. Pero si quiero seguir ahondando en el Señor y seguir haciendo que mi fe crezca, tengo que seguir pegado a la palabra del Señor. Entonces, ellos eran salvos porque Jesús les dijo que iban a ser salvos por su obra, ¿sí? Pero el Espíritu Santo les abrió a ellos caminos para poder revelar otras verdades que en su momento todavía no sabían, ¿sí? Y la Biblia no hace un recuento de qué fue lo que de más que aprendieron, pero sí dice que fueron capaces, por ejemplo, de hablar en lenguas y de tener la voluntad que tal vez no tenían antes. O sea, los proveyó de herramientas que no tenían. Miguel, tiene una preguntita. No, quería aportar ahí un poquito, ¿no? Dice que antes de que resucitara a Cristo, ¿no? Que se fuera de esta tierra, Él se presentó a ellos, Ujú, ¿no? Cuando se levanta, va y se presenta a ellos. Entra y no había ni, entró, cruzó con puerta cerrada, entró, y dice que le sopló el Espíritu Santo. ujú, Le sopló a ellos, dice que sopló, y ellos recibieron ahí el Espíritu Santo. O sea que antes del Pentecostal ya recibieron el Espíritu Santo de Cristo. Ese era mi aporte. ok, gracias. En el tema con los apóstoles, digamos que ellos estuvieron 3 años caminando con Jesús. Y aún así, imagínense, hay algunos que no creían, ¿sí? Todavía les costaba trabajo. Si somos nosotros. Imagínense Jesucristo sentado a nuestro lado y predicándonos el Evangelio y aún así no creemos. O sea, el Espíritu Santo nos da ese regalo de verlo, el Salvador, pero podemos todavía decir, no, no quiero. ¿Sí? Entonces, ahí Y es vemos, yo le muestro a gente, perdón, sigue Miguel. si yo le muestro la Biblia con la Biblia, le muestro el versículo, ¿ves? Y dicen que no. Sí, sí. Le muestro y Y dicen que el, no. y el Espíritu Santo está ahí. Ellos creen, ah, sí, yo creo en Dios, pero Están viendo rechazan el y mensaje, dicen que ¿no? no. Hay, Sí, hay, no, no, hay, no sé cómo es eso, pero es impresionante. Ujú. Y a veces hay que orar por ellos simplemente para que el Espíritu Santo Eh, siga trabajando en ellos y un día cualquiera pues Él haga su obra, ¿no? Eh, realmente no podemos saber, no podemos saber. Nos frustra a veces porque quisiéramos que todos pudieran abrazar este mensaje que tenemos, ¿no? Jonathan. Sí, profe, con respecto al pasaje bíblico que mencionaba Miguel, para mí siempre fue un mensaje, un versículo difícil de comprender y entender. Y yo por ahí lo que pensaba, en realidad lo que veo en la escritura es como, claro, yo pensaba si recibieron el Espíritu Santo, pero después lo recibieron en hechos, en el día de Pentecostés, en realidad. Y claro, yo lo relaciono de esta forma, como Dios nos da ese aliento del Espíritu Santo en nuestra vida. Como que necesitamos de esa, de ese ánimo, ¿viste? Como cada uno necesitamos nosotros, ¿no? A veces necesitamos que Dios sople de su Espíritu Santo en nuestra vida para fortalecernos, ¿no? Porque si bien ya tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos el soplo del Señor. Puede ser que lo esté interpretando bien al pasaje o, Digamos que o no. El Espíritu Santo despierta en ti la fe y te da regalos espirituales que tú puedes usar, y que son de ellos, son del Espíritu Santo. Eh, Eso puede ser la capacidad de hablar en público, eso puede ser la capacidad de hablar con alguien en privado y poder transmitir el mensaje de salvación. Eh, Realmente el Espíritu Santo, tú puedes pedir y orar para que el Espíritu Santo esté presente y te ilumine, ¿sí? Pero Él está presente todo el tiempo, ¿sí? Él está presente todo el tiempo. Eh, no por el hecho de que yo le pida, Él viene más o mejor para mí. Dios, no sabemos qué quiere hacer Dios con nosotros. Sabemos que quiere que todos seamos salvos. Sabemos que quiere salvar a todo el mundo y por eso nos dio la gran comisión a través de Jesucristo. Luego, lo que sabemos de Él es que Él quiere que todo el mundo sea salvo y porque amó a todo el mundo primero
que nosotros lo vamos a ver. Entonces, eso es como la motivación. Y el Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas que a Dios le gustan. Y de nosotros depende pues seguir digamos que esa voluntad, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos la decisión de seguirlo o no seguirlo, de hacer lo que Él nos pide o no hacerlo. Pero no depende de nosotros el creer eso, depende solamente del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver la última sección. Si no hay más preguntas, Eliseo tiene la manito levantada. Sí, pastor, ¿se le puede pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca para los planes que tiene el Señor con nosotros? Claro. Sí. Siempre. Si es la voluntad de él que esos planes pasen, sí, claro. Mm. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente sección aquí donde empieza de pronto lo loco. Y es que te preguntan, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué dirías tú? Un Después de aporte, esta clase, pastor, ¿qué sí, podrías decir? que sí. ¿Que has tomado la decisión? ¿Seguro, Miguel? Sí, no, hace rato. Ajá. Pastor, Sí, no, ya. No cambio. Imposible. Pero Cuando conocimos a Dios. tú decidiste que Dios estuviera en tu vida o él decidió No, 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 yo no, yo era un pecador. Yo ok. sigo siendo pecador, ¿no? Pero era un pecador impresionante. Creo que tenía todos los pecados del mundo, estaban en mi vida. Pero Cristo cambió mi vida completamente. En cambio tu vida, muy bien. Sí, Vivimos en un mundo donde la tremendo. teología decisionista es común. Como cristianos queremos reflejar tanto el amor de Dios como la verdad bíblica en nuestras palabras y acciones. Cuando dialoguemos con alguien, quienes creen, perdón, el ejemplo práctico sería, te preguntan, ¿has llegado, entrado a tu vida a Jesucristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? No, no hice nada. No hiciste nada, Hizo no hiciste todo. nada, Nada, nada. No. no hiciste nada. Él hizo todo. Entonces, cuál Todo. sería una respuesta buena en este sentido? O sea, gloria a Y Dios, le digo creo, ¿perdona? que el Espíritu Santo me manejaba de una forma que yo ni iglesia tenía. Imagínese, Y hoy tengo la iglesia, pero no tenía. muy Así bien, que me llevó de la nada hasta lo que estoy hoy, ¿no? El Espíritu Santo, completamente. Yo soy testigo fiel de eso. muy bien. Vamos a estudiar una respuesta adecuada a esta pregunta anterior. Te preguntan, entregado tu vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo? ¿Cómo lo manejarías si te dicen eso? Entonces, una forma de contestar sería, gloria a Dios, creo en Jesucristo también. De hecho, no pude tomar esa decisión. Estaba muerto en mis pecados como todos y no podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia, Dios obró la fe en mí por medio del Evangelio. Así que doy gracias a Dios que me regaló la fe en Jesús como mi Salvador y pidió que haga lo mismo con muchos más. Esa sería una respuesta. Hay que evitar atacar. Hay muchos que pueden tomar esto como un ataque. No hay que criticarlos demasiado rápido. Hay que preguntarle a la gente. Hay que decirles, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que tú tomaste la decisión? Ah, y a veces le explican a uno y pero no te diste cuenta que primero pasó algo y eso fue lo que te llevó a realmente aceptar a Jesucristo. Lo mejor en ese caso es tratar de hacerlo una orientación con amor. Eh, Como decir, oh, me alegra que creas en Jesús. Eh, y es muy importante poder compartirles a ellos lo que la Biblia dice en cuanto a la ley y el Evangelio. Muchas personas no entienden esta diferencia entre ley y evangelio. ¿Qué es la ley? La ley me muestra mi pecado, me muestra en el espejo lo que yo fallo, y el evangelio me da la tranquilidad de que Jesucristo pagó por todos sus pecados y que a pesar de mis pecados estoy salvo, pero como quiero agradar al Señor, pues puedo hacer cosas buenas, precisamente porque mi motivación es ese agradecimiento. Muy bien, y si hay chance, pues tratar de compartir, por ejemplo, Efesios 2:3, que es la lección de la parte bíblica que estamos viendo en la lección. Ustedes se acuerdan, antes en la lección anterior hablamos de Gálatas 2:20-21, que leíamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo,
sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto en Cristo. O sea, si dependiéramos de la ley, estaríamos graves. No es lo que Él quiere. ¿Preguntas hasta ahí? Eliseo, la manito levantada. Sí, pastor. ¿Cómo podríamos explicar a la gente que tiene la idea de que muchos pensamos en algún momento de que estamos enfermos, tenemos un problema y nos pedimos a Dios y Él decimos, ah, nos escuchó porque nos solucionó el problema, pero no conocen en realidad el Evangelio? O sea, algo así que Dios hace, le otorga la oración, pero no están realmente creyendo en Dios. ¿Es algo así lo que estás diciendo? Exactamente. Ellos creen que Dios los escuchó y que Dios los ayudó ante X problema. Nosotros no entendemos por qué Dios hace algunas cosas y es difícil entender por qué Dios otorga, em, digamos que oraciones a esas personas que no creen en Él, ¿sí? Hay evidencias en la historia humana de ladrones, como los dos que estuvieron en la cruz, uno que se arrepintió y otro que no, ¿sí? Y cómo mucha gente haciendo el mal todavía le pide a Dios, ¿sí? Eh, pero no sabemos por qué Dios a veces concede ciertas cosas a ellos y lo único que podemos hacer es sujetarnos a su voluntad, ¿no? Estamos sujetos a tu voluntad, lo que tú desees hacer está bien. Eh, el hecho de que una persona que no cree en Dios se le otorga algo, él dice que Dios le otorgó algo, no significa que Dios está, digamos que premiándolos, que eso es lo que a veces pensamos, no sabemos por qué lo hace, Señor, tienes tus motivos, no sabemos qué cosas vas a mover con eso, a veces el hecho de que alguien pueda hacer algo significa que otra persona se benefició de esa acción o otras cosas mucho más grandes que no podemos ver en nuestra naturaleza humana están pasando. Entonces, si tenemos confianza en el Señor de que Él siempre hace lo bueno porque Él es bueno, pues no vamos a sufrir pensando en que, fulanito de tal que es malo, a él sí tiene dinero, sí tiene cosas, sí disfruta la vida y yo no, porque yo que estoy con Dios, sí, eso es muy normal que pueda pasar en nuestra naturaleza humana, que empecemos a reclamarle al Señor cuando lo que tenemos que hacer es confiar en el plan que Él tiene. No lo entendemos, no tenemos cómo entender todo lo que Él hace, no entendemos por qué mueren personas que no deberían morir, por qué pasan los accidentes, por qué los desastres naturales, no hay una explicación humana a todo eso. Sí. Y lo peor es que cuando no confiamos en el Señor, empezamos a hablar de un Dios malo, de un Dios que hace el mal. Y eso no es la naturaleza de Dios. Dios es siempre bueno, siempre ha sido bueno, siempre ha cumplido sus promesas. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Cruz. Ajá, profesor, acotar algo nada más. Sabes que ahorita cuando el hermano hizo la pregunta, me viene a la mente, a la memoria, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, en Mm. Juan 15. Yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que lleven mucho fruto. Cuando él dice eso, le está diciendo, soy yo el que los escogí. Y el Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú eligieres. Entonces, pero es bueno estar pendiente porque cualquiera diría, no, es injusticia de Dios, no. Eso tiene que ver, hermanos, pienso yo, que es con ¿cómo llamamos? La soberanía de Dios, la Mm. supremacía de Dios. Porque la Biblia dice que Él conoce nuestros corazones. Pongo, por ejemplo, rápidamente el caso cuando Dios eligió a David, dice que cualquiera de nosotros, incluso el profeta, se equivocó. Cualquier hombre se pudo haber equivocado diciendo Elías era el fuerte, era el bueno para la batalla. El otro era el bueno para la batalla, ese era el bueno para ser rey. Pero dice la Biblia que Dios veía era su corazón. Ujú. Entonces muchas veces nosotros decimos yo soy el mejor o yo soy el que pudiera, pero resulta que Dios ya vio nuestro corazón, aún desde el vientre de nuestra madre. Ya Él vio cómo somos nosotros cada uno. Dios nos Mm. bendiga, hermano. Gracias, Cruz. Miguel, tiene la manita levantada.
Sí, yo pienso, ¿no? De lo que dijo el hermano de los enfermos, ¿no? Que si sana a alguien, Dios, yo pienso que Él porque tiene un propósito con alguien. Él Ujú. hace todo por propósito. Si leemos la escritura, todo tiene un propósito para Él. Ese es mi aporte, ¿no? El Sí, propósito de definitivamente. Dios. Yo puedo compartir con ustedes un tema personal. Mi madre murió en julio 20 del año pasado, o sea, tiene un año un poquito de muerte. Y mi madre tuvo un cáncer. Y mi madre en su lecho de enferma reconocía que el Señor le había dado esa enfermedad como un beneficio porque había podido ver cómo sus hijos, somos 6, se han podido unir alrededor de ella para cuidarla, para amarla. Eh, y en ese proceso ella la tocó el Espíritu Santo y la despertó de su ceguera espiritual y pudo Hermoso. morir eh, conociendo la verdad y ahora está en el cielo. O sea, Sí, ¿qué sabíamos nosotros hace 15, 20 meses de ese plan de Dios? sí, muchas Seguramente mis cosas. hermanos decían, ¿por qué le tocó a mi mamá el cáncer? ¿Por qué? Y nuestra familia cambió por esa enfermedad. Entonces, no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero como les decía antes y como hemos mencionado aquí a otros hermanos, no entendemos el plan de Dios, pero Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Siempre hace cosas por nuestro beneficio. No entendemos a veces por qué, pero eso no significa que no ¿Puedo, sea puedo bueno. contar algo? ¿Puedo contar algo, Claro, pastor? Miguel. Yo perdí una nieta de 1 año y 8 meses y, y me entregué a Cristo por ella, ¿no? Ujú. Para volver a verla, para estar, ¿no? Y hace 6 años. O sea que el propósito de Dios era que me la llevó para que yo caiga a los pies de Él. Y acá estoy. Gracias por compartir, Miguel. Que a veces hay momentos de la vida muy difíciles que uno no entiende, pero él nos muestra su poder, nos muestra su voluntad de que nos quiere hacer mejor y pues nos toca sujetarnos a ella porque Él es el que nos da las cosas buenas. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito del proyecto final. Eh, esta pregunta que les acabo de hacer, la última pregunta va a estar en el proyecto final, ustedes la van a encontrar. ¿Cómo manejarían esta situación? O sea, te preguntan, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Dios y te has acercado al altar para aceptar a Cristo en tu corazón? De lo contrario, no serás salvo. ¿Cómo lo manejarían? Entonces, acuérdense de esta lección cuando esa pregunta llegue en el proyecto final, en la número 3 del proyecto final. Son 10 preguntas, si mal no estoy. Y cada sección, cada clase, vamos a recordarles o hacerles énfasis en una para que ustedes se acuerden de la lección y puedan volver acá. ¿Ok? Bueno, sí. Y como pues esta semana no sé si les pareció bien que les mandara la tarea el miércoles, no se les olvidó hacerla, pues la seguiré enviando el día miércoles entonces. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos con oración? Hoy nos rindió más que la clase pasada. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? Recuerden, yo me quedo un poquito después de la clase para ver si tienen alguna duda que no quisieron preguntar durante la clase o alguna duda adicional. Pues con mucho gusto me quedo un ratico más. Entonces, a ver. Bueno, parece ser que no hay más preguntas por ahora. Entonces, vamos a cerrar con una oración y paramos nuestra grabación. Entonces, Señor Dios, gracias por mostrarnos hoy una vez más que somos salvos únicamente por tu gracia. Cuando estamos espiritualmente muertos, tú nos diste vida. Cuando no podíamos creer, tú nos diste el regalo de la fe por medio del Espíritu Santo. Toda la gloria es tuya, Señor. Te doy gracias por cada una de los hombres y mujeres que estudió tu palabra hoy. Tú conoces sus corazones, sus luchas, sus dudas y sus anhelos. Ayúdanos a vivir cada día como hijos tuyos o hijas tuyas, agradecidos por el amor inmerecido de la fe. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
Bueno, Profe, amén. Profe, una pregunta. Amén. 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 permítame un Bendiga a todos mis segundo hermanos. mientras paro la grabación.